los hechos internacionales y su relación con Panamá. Analizamos y comentamos lo que pasa en el mundo en Panamá en Directo. Son las 6:11 de la mañana, el cielo ya se ve despejado, ha salido el sol. Doctora Cristi Ramírez, muy buenos días. Señor Gonzalo, ¿Cómo me le buenos va? días. Muy bien, muy Muy bien. bien, muy bien. Muy bien. Pues, a ver, obviamente un lunes fatídico, un lunes en rojo por las decisiones de Donald Trump y obviamente la respuesta de China que dice que va a llegar hasta el final con esta guerra arancelaria. Ayer hubo otra amenaza, incluso con deadline incluido por parte de Donald Trump. Pues, a ver, señora Cristi, hay dos teorías económicas, y más que económicas, dos teorías sobre el por qué Donald Trump estaría haciendo lo que está haciendo. Más allá de que la mayoría de personas conocedoras y expertas del tema dicen que lo que está haciendo no lo hace ni siquiera un estudiante de primer semestre de economía. Pero bueno, ya es una decisión tomada y los asesores de Donald Trump, los más cercanos, lo aplauden y lo acompañan. Por un lado, hay quienes dicen, bueno, este señor lo que quiere nuevamente es presionar a los países para sentarlos a negociar. Ya Ursula von der Leyen el día de ayer habló y dijo, es probable que podamos reducir o quitar aranceles a una cantidad importante de bienes, sentarnos a hablar con Donald Trump. No obstante, también salió la posibilidad de un 25% de aranceles para productos estadounidenses extra que entren al viejo continente. Lo mismo pasó con Vietnam, con Taiwán y según Estados Unidos 50 países, ¿no?, que han dicho sentémonos a negociar. O sea, utilizar la economía como, digamos, palanca geopolítica. Esto también es un tema de seguridad. Donald Trump ha dicho, no estamos listos para una guerra, dependemos de mucha gente. Teoría número 1. Teoría número 2. Que el señor esté buscando una recesión. Él, Donald Trump, para luego lograr que quien fuese su halcón económico en su momento, porque él lo nominó, termine de bajar las tasas de interés, algo que le importa mucho a Donald Trump. O sea, que la Fed diga, hay que bajar tasas de interés, todavía no lo han hecho. E incluso el viernes pasado le escribió un trino al señor Powell, baje las tasas de interés, está llegando tarde. Y dicen algunos, Donald Trump está buscando que sea una recesión. Hoy, JP Morgan, Moody's y todos los expertos en Wall Street dicen que esto es un Armagedón y que si no se cambia el rumbo, esto va directo. O sea, es que la estamos viendo a una recesión en los Estados Unidos e incluso global. ¿Qué se dice desde Europa? No, primero un poco con el tema de lo que había dicho la Unión Europea. Ese fue el headline de la mayor parte de los medios de comunicación, pero o sea, cuando uno escucha la conferencia, lo que Ursula von Leyen dice es que esa era una oferta que antes del tema de las tarifas, ellos ya le habían puesto sobre la mesa a Donald Trump. O sea, no fue a raíz de las tarifas, eso era lo que ya estaba sobre la mesa para ciertos productos. Sin embargo, que eso seguía en la mesa, que también la otra opción, si no se llegaba a ese acuerdo, que era ponerle el 25% de aranceles. Trump ayer dijo que no tenían interés. Y acordémonos algo, una de las cosas que supuestamente estaba en desacuerdo Estados Unidos es los aranceles que tienen los autos a los autos americanos para entrar en Europa. Sin embargo, ellos tienen un déficit al contrario, es decir, Estados Unidos exporta más en términos de servicios a la Unión Europea de lo que le consume en términos de servicios a la Unión Europea. Y por ahí va a venir el 25% de Europa, más que solamente en productos. Entonces hay que diferenciarlo eso, esas dos cosas. Y sí, efectivamente hay dos teorías que parecen contradictorias, la de negociar que buscan negociar acuerdos bilaterales y la otra que es crear una recesión para bajar las tasas de interés, cosa que a mí no me termina de hacer mucho sentido porque es como, no sé, prenderle fuego a la casa para matar a un mosquito, ¿no? Y eso a mí no me termina, yo coincido más con tal vez con la primera teoría que con la segunda teoría, la de crear una recesión,
porque pues tenían una economía en plena expansión, ¿no? Casi con el 4% del empleo y esto va a crear mucho desempleo. Hay que también pensar que lo de ayer de la Bolsa de Valores no fue solamente que cayó, pero fue sumamente volátil. Vimos en un momento del día, yo lo estuve siguiendo muy de cerca, que de la nada se recuperaron en casi 4 trillones de dólares solamente porque salió un tuit falso diciendo que Trump iba a suspender por 90 días el tema de los aranceles y de la nada vimos un repunte enorme y después volvió a caer otra vez y otra vez el S&P logró cerrar, o sea, logró cerrar en verde, pero lo que vimos fue un gran movimiento volátil y yo creo que eso habla acerca de que el mercado no está reaccionando per se a los aranceles. Todavía, porque no los hemos visto, todavía no está reaccionando per se a los aranceles, pero está reaccionando a la incertidumbre que hay con respecto al manejo económico, porque también hay que decirlo, sí es verdad que hay muchos asesores, sobre todo Pete Navarro, el secretario de Comercio y el secretario de la Tesorería, que lo están apoyando, muchos de sus otros consejeros, incluso personas que lo han ayudado en esta campaña, como vimos el inversionista Bill Ackman, que ha estado muy involucrado en el plan económico de Trump, han salido a decir, en pocas palabras, la manera en la que esto se está implementando es una locura. Ayer también salió la Asociación de Economistas de Estados Unidos haciendo una evaluación de cómo se había puesto la fórmula de los aranceles. Y primero dijeron que la fórmula que habían utilizado para calcular los aranceles no tiene ninguna lógica económica. Pero es que no solamente es que además no tiene ninguna lógica económica, sino es que la implementaron mal. Hicieron mal la suma y la resta. Entonces, esa incertidumbre está creando en los mercados una sensación de que no hay nadie realmente al volante de la economía, ¿no? Son las 6:18 de la mañana. Sin duda alguna, la noticia económica y lo que está pasando en Wall Street y lo que está pasando en las bolsas europeas, lo que está pasando en las bolsas de Asia tras los anuncios del señor Donald Trump. Y precisamente China dijo, usted si quiere imponga 50% más. Lo rechazamos. De aranceles, obviamente, ¿no? Pero si usted los impone, vamos hasta el final. A mí Vamos hasta el final. lo que me pareció increíble fue que una cuenta relacionada al gobierno chino sacó ayer un discurso hablando sobre la importancia del libre comercio. Yo digo, yo lo más pensaba o sea, a mis adentros, yo no pensé que yo iba a vivir jamás en un mundo en el que el Partido Comunista de China iba a usar las antiguas palabras de Ronald Reagan para tratar de defenderse de una política pública impuesta por un presidente republicano de Estados Unidos. Esa es la cuenta de la Embajada de China en Washington. Mientras eso pasa, mientras eso ocurre, pues el señor Emmanuel Macron sigue buscando ser el líder europeo, ¿no? Y sigue buscando tener las cámaras sobre sí. Se reunió con el presidente de Egipto, se reunió con el rey de Jordania, básicamente para hablar de lo que significa esa recuperación de la Franja de Gaza. La Franja de Gaza, dice Francia, dice Egipto, dice Jordania, debe ser gobernada únicamente por la autoridad palestina. Recordemos que Hamás expulsó a la autoridad palestina y que quien gobierna en la Franja de Gaza es Hamás y no la autoridad palestina, a quien se le acusa de ser cercana a Israel. Lo cierto del caso es que Francia le da el espaldarazo a Egipto, le da el espaldarazo a Jordania con respecto a la propuesta de la Liga Árabe de la reconstrucción de la Franja de Gaza. Eso sí, se llega a un acuerdo, digamos, de cese al fuego. Ayer hubo reunión en la Casa Blanca en medio de todo el despelote de Wall Street entre el señor Benjamin Netanyahu y el señor Donald Trump. Y el cese al fuego no ha llegado. Y lo de Ucrania no ha llegado. La promesa del señor Donald Trump de acabar con la guerra en 24 horas sigue siendo una promesa. Cristi, vamos a hacer una pausa y ya venimos con más. No cambies el dial, porque Edwin Cabrera y su equipo ya regresan en Panamá en directo.
En 2024, mi primer empleo abrió puertas a 1,058 jóvenes en Panamá. Tras 3 meses de capacitación y experiencia, 624 lograron insertarse en el mercado laboral en empresas privadas. Ahora abriremos 2,780 plazas más para que tú también des tu primer paso. Ya iniciamos la primera etapa, beneficiando a 780 jóvenes con una oportunidad real de inserción laboral. Gobierno Nacional, con paso firme. ¿Listo para mejorar tu tasa? Traslada tu hipoteca a Caja de Ahorros con una tasa de interés desde 6.75%. Obtén hasta 35 años de plazo y financiamiento de hasta 90%. Además, recibe un bono de 500 balboas mensuales durante 6 meses. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. El pollo de tu familia, un pollo que no pierde su frescura. Es un pollo que tiene sabor, porque detrás de nuestros pollos frescos está la calidad Melo. El pollo fresco Melo es más confiable por su empaque hermético y su visibilidad en la fecha de caducidad. El pollo que es parte de tu familia. El pollo fresco Melo. Estás escuchando Panamá en Directo. Síguenos en nuestras redes sociales como @Panamá en Directo. La información ágil y veraz. Clima. Buenos días. Una mañana bastante calurosa que alcanza hasta el mediodía con temperaturas de 34 y hasta 35 grados Celsius que se extienden hacia el centro y oeste del país con sensación térmica de 42 grados Celsius, por lo que usted debe hidratarse. Hoy tendremos lluvias locales o aisladas de corta duración en algunas provincias, acompañadas de tormentas eléctricas para la tarde y la noche de este lunes. A medida que nos acerquemos al fin de semana, veremos un aumento de lluvias que se van a extender en espacio con intensidad de moderadas a fuertes, acompañadas de actividad eléctrica. Seguimos la transición hacia la estación lluviosa 2025. Soy Annette Quinn. Clima. Panamá en el tiempo. La historia en un día como el de hoy. A las 6:23 de la mañana, pues, de alguna u otra manera, hay que mencionar que siempre tenemos la efeméride en este momento, a esta hora, por este diario, como diría el dicho, ¿no? Panamá en el tiempo. Las empresas panameñas que participaron en el International Boston Seafood Show del año 2012 concretaron negocios por unos $2.5 millones. Según informó el 8 de abril del año 2012 el ministro de Comercio e Industrias, Ricardo Quijano. Panamá en el tiempo. La historia en un día como el de hoy. Vamos a adentrarnos en panamaendirecto.com. Panamaendirecto.com, que es nuestra página web. Pete Hegseth, en Panamá, una visita en tiempos de tensión geopolítica. Auditoría revela millonarias pérdidas del Estado en concesión de Panama Ports. De rumor al desplome, como un lunes volátil sacudió los mercados globales. La Cancillería destituye a su embajador en Rusia a solo 2 meses de haber asumido el cargo. El Dow Jones se hunde 1.500 puntos ante el tsunami arancelario de Donald Trump. Todo lo que necesitas saber sobre el mundo del deporte, los resultados, los próximos juegos y su desarrollo en Deportes en Directo. Buenos días a todos, espero se encuentren muy bien y bienvenidos nuevamente a Deporte en Directo. El día de hoy comenzamos con noticias nacionales y arrancamos con que seguimos con las acciones del Béisbol Mayor 2025. Es que la Leña Roja de la provincia de Coclé venció a Colón por 3 carreras a 0.
Combinado de Panamá Metro derrotó a los Potros de Panamá Este por 8-0 y la provincia de Los Santos aplastaron a Veraguas por 11-0. Además, Chiriquí Occidente se impuso ante Bocas del Toro por 4-3. Los Vaqueros de Panamá Oeste le ganaron a Darién en el estadio Mariano Rivera por 9-0 y el duelo entre Herrera y Chiriquí fue pospuesto debido a condiciones climáticas en la ciudad de David, Chiriquí. Y de ahí pasamos al fútbol femenino, ya que el día de ayer la selección sub-17 femenina nacional cerró con victoria su participación en el campeonato sub-17 de la CONCACAF. Las dirigidas por la directora técnica Raiza Gutiérrez le ganaron a la selección anfitriona, a Nicaragua, por 2-0 de la mano de Alison Onodera y de Chadai Mou. Con ello, Panamá se despidió con un margen de 2 derrotas y una victoria del campeonato sub-17 femenino de la CONCACAF. Y de ahí pasamos a noticia internacional, y es que les traigo buenas noticias para los fanáticos de los Blue Jays de Toronto, y es que el pelotero estrella Vladimir Guerrero Jr. llegó a un acuerdo con la franquicia para seguir trabajando juntos. El pelotero canadiense dominicano llegó a cerrar un acuerdo con el equipo de Toronto por los próximos 14 años y por $500 millones. Con este contrato, el pelotero de 26 años de edad quedaría ligado de por vida con los Blue Jays. Y se despide con ustedes Pablo Alvarado, y esto fue todo en Deportes Directo. No cambies el dial, porque Edwin Cabrera y su equipo ya regresan en Panamá en Directo. ¿Qué sopa? Te voy a contar sobre un lugar que es el número 1 en maderas y materiales de construcciones en Panamá. Comasa tiene todo lo que necesita tu casa. Conoce sucursales, ahora nada te retrasa. Ya no tienes excusa para hacer tu terraza. Con Comasa, herramientas, ventanas, puertas y jardinería. Venden techo, pintura, sobre y ferretería. Tienen rantan de cosas que ni yo mismo sabía. Materiales, tablero con los precios que quería. Comasa, 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 Comasa. Siempre hay uno por tu casa. Pues sí, Comasa, todo el jingle. Pero es para que se te quede en la cabeza. Búscalo en Instagram como Comasa Panamá. En Instagram. Eso que buscas, encuéntralo en Arrocha. Aprovecha las mejores ofertas del mes que tienen para ti. En el departamento de hogar, electrodoméstico, departamento de electrónica, cuidado personal y mucho más. Busca tu catálogo de ofertas en nuestras sucursales o descárgalo digital en arrocha.com. Arrocha, algo nuevo para ti siempre. Abril es su mes en Power Club. Adquiere tu membresía por 35 balboas al mes durante los primeros 2 meses. Adicional te llevas gratis nutrición por 3 meses, más un mes para un amigo familiar. Oferta especial para los primeros 500 inscritos. Promoción válida para nuevos socios o con inactividad de 2 meses. Disponible del 1 al 30 de abril de 2025. Al tercer mes puede resultar entre tarifa mensual de 49 o 59. Contrato mínimo de 6 meses. Costo de inscripción 10 balboas. Precios no incluye IDBMS. Power Club. Yo entreno en Power Club. El regreso a clases ya está aquí y en Supermercados Extra lo celebramos con el mejor ahorro escolar. Encuentra mochilas, cuadernos, útiles escolares, loncheras y todo lo que los más pequeños necesitan para comenzar el año con energía. Precios bajos, calidad y variedad en un solo lugar. Visítanos hoy y prepárate para un regreso a clases extra increíble. Síguenos en @superextrapanamá y @feriaextra_PA para más ofertas. Estás escuchando Panamá en Directo. Síguenos en nuestras redes sociales como @Panamá en Directo. La información ágil y veraz. Son las 6:30 de la mañana. El cielo está despejado en Panamá. No sé cómo está el cielo en Ecuador. Por eso a esta hora nos conectamos con el profesor Edwin Cabrera directamente desde el centro del planeta, allá en Quito. Profesor, buenos días. Buenos días, Gonzalo. Cristi, buenos días. Buenos días, profesor. Ya Melissa. Melissa está por ahí. Buenos días. Buenos días. Ahora sí, buenos días. Y Car también está conectado, para que lo salude, por favor. Conectado, estoy aquí. Es que al señor no se le ve la cara. Estoy aquí en la cabina, profe. Estoy aquí en la cabina. ¿Cómo están? Porque aquí no se le ve la cara. Yo no le veo la cara aquí. Pero no tiene que verme la cara, profe. Me está escuchando. Estamos al aire. ¿Cómo está Cristi? ¿Cómo está Buenos días, Melissa? Y también, obviamente, a Gonzalo. Buen día.
Bueno. Buenos días a los amigos de Onda Chiricana y a los que nos siguen en las redes sociales. Pido disculpas, mejor dicho, ofrezco las disculpas. El segmento de deportes, yo pensaba que estaba yo estoy enredado. El segmento de deportes parece que hubo un error técnico y pasaron los resultados de ayer lunes. No, los resultados del domingo, que fueron presentados ayer lunes. Wow. Así que los resultados del béisbol mayor son otros. Además, si lo adelante. Pero por lo demás, bueno, no le puedo decir, Gonzalo, si está despejado, porque aquí, ya sabe que yo le huyo al frío. Yo no sé cómo Cristi puede vivir allá donde ella vive. Aquí estamos, hoy, según lo que acabo de ver, estamos a 10 grados. O sea, Qué tolerable. pretty. 10 grados. Qué sabroso. Sí. Eso no qué es para sabroso de nada nada. tolerable, profesor, para nada. Yo que estoy adentro del mismo hotel me estoy muriendo. Por Estoy Dios. muriendo de frío. No. Bueno, para mí, que a mí no me gusta el frío, el día de ayer A mí me encanta el frío. fue tolerable. Pero si a mí no me gusta el frío, yo también le voy al frío. Pero de pronto la mañana espectacular, radiante, soleada, y ya en la tarde, bueno, que en este país, que es un país más grande en extensión territorial que Panamá, se están dando en estos momentos unas lluvias allá por el lado sur de ellos, que están trayendo deslaves, inundaciones, se ven una cantidad de lluvias para los días subsiguientes e incluso para el domingo, día de las elecciones. El Tribunal Electoral de acá pues ya ha tomado las previsiones de qué pasará con aquellos centros de votación donde se prevé que va a haber mucha lluvia y muchos problemas, habilitar centros alternos, según pude escuchar ayer. Así que bueno. Pero sabroso el clima frío, ¿no? Voy a decir un comentario banal. Aproveche, Melissa, usted y el profesor y se visten mejor. No es que se vistan mal. No es que se vistan mal. Momento. Yo sabía que iban a saltar. Yo sabía. Y me incluyo yo en el comentario. ¿Por qué? Porque le voy a decir algo. La ropa de invierno es mucho mejor, mucho más bonita que la ropa de calor. Obvio. Sí, claro. A mí, yo claro. también, sí, Claro. de acuerdo. Lo que dice Gonzalo es cierto, porque eso, la primera vez que yo pude hacer esa misma observación, la hice las primeras veces que fui a Bogotá, o sea, por el clima, entonces, y particularmente más las mujeres, se les aprecia más los atavíos, la vestimenta, así. Acá no es diferente. Oye, no solamente la vestimenta, los canes, los perros, también. Hay perros de raza que tú ves en estos climas que no necesariamente no lo vas a ver en Panamá porque es una cosa. Van allá a tenerlo en Panamá. Hay perros que visten mejor en el clima frío. Icar, no, que hay una raza de perros que a lo mejor usted no va a poder ver acá en Panamá, pero sí los ve en climas fríos. Aquí le dicen a Gonzalo que una guayabera jamás será más fea que una gabardina. Pero vamos a ponerlo de esta manera. Es más fácil verse como alguien que se pasa en clima frío la mayor parte del año. Es más fácil verse elegante y uno hace menos esfuerzo para verse elegante con ropa de invierno. Eso es la realidad. Ahora, esos son otros términos. Cristi, acabas de plantear algo de una forma distinta. Bueno, pero de que yo escuché a Gonzalo que aproveche y viste hace bien. Yo dije. Viste hace bueno, mejor. Pues, claro que no busco las mejores palabras, pero lo que o sea, yo reitero mi opinión igual, o sea, y sobre todo con las mujeres. Porque como las mujeres son más de... Tú a un hombre sacado de saco y corbata, un sacado de saco y corbata. Bueno, si el saco es vos, o si el saco es no sé qué, o si el saco es no sé qué, todo, es irrelevante una vez que está puesto. Un hombre con saco y corbata, un hombre con saco y corbata. Pero la mujer, si se pone los abrigos, los colores, las botas, las no sé cuántas cosas, etcétera, y claro que sí se ve mucho más distancia y categoría. Porque en el trópico, tú lo que quieres, mientras menos ropa, mientras más ligero está, mejor. Exactamente. Y si Panamá fuese, profesor, y si Panamá fuese como Brasil, en donde podemos salir en chanclas y en chores y podemos entrar en todas partes así, pues sería también distinto. Sí. Pero bueno, cada uno está donde está, ¿no? Por eso dije, hice el punto, ¿no? Un comentario banal. Bueno, oiga, les quiero reiterar, y de verdad porque me he quedado muy impresionado,
con la entrevista que hicimos ayer con, ¿cómo se llama la ambientalista, abogada, Carolina presidenta de la Orozco, Cámara la Minera? presidenta de la Cámara Minera del Ecuador. Carolina Orozco. Orozco. Está en el canal de YouTube de Panamá en Directo. ¿Y sabe por qué le digo? Porque estamos próximos aquí en Arca Media, en Panamá en Directo, si no es mañana miércoles, el jueves, a publicar la segunda encuesta. La primera fue en noviembre, como ustedes recordarán. Y ya está casi lista, ya está casi listos los resultados. Y anoche conversando con el amigo Méndez de Doxa, qué vigencia la entrevista de ayer, porque dijo ella, la clave de temas tan complicados, que lo son, y sobre todo cuando son temas nuevos, como es el tema de la minería, o como pudo haber sido la Caja de Seguro Social, o como lo será Río Indio, o como cualesquiera de los otros temas, en tiempos modernos, la clave está en la narrativa. Hombre, pero la narrativa con verdades, no la narrativa con mentiras, porque también hay narrativa falsa, ¿no? El cianuro, el mercurio. En Panamá no se usa el cianuro ni el mercurio para. Entonces, la narrativa, nos decía la licenciada Orozco, es la clave para tanto para los gobiernos como para la sociedad organizada que ataca o defiende una idea, un proyecto o lo que fuere. Porque en los viejos tiempos, eso es lo que Cara habla cada rato de sus 50 años de vida de periodista, y los medios de comunicación social que tenían el monopolio de la información lograban pues inducir a la sociedad en determinadas direcciones. En estos tiempos modernos ya eso no es así. Los medios de comunicación social no tienen el monopolio de la información y cualquier persona puede escribir exactamente lo que le da la gana a través de las redes sociales. Con eso en mente, entonces, con este tipo de temas que todos los estados del mundo tienen que enfrentar, seguro social, jubilaciones, los países que tienen minería, los países que tienen petróleo, los países que tienen esto, aquello, lo otro, hoy por hoy la narrativa es la que marca el camino. Ojo, y reitero una vez más, la narrativa con la verdad, porque claro, tú como gobierno o tú como sociedad que apoyas o rechazas una idea, cuando mientes, te van a desmentir de inmediato. Mire la FER, no sé si lo han visto, y no con esto estoy diciendo que Ana Matilde Gómez mintió, porque yo considero a Ana Matilde Gómez una mujer muy seria, le tengo toda la consideración y respeto, pero escribió algo que me han dicho algo del Seguro Social y para sorpresa, algo inusual, el Seguro Social le respondió dramática y tajantemente diciendo eso no es verdad. Lo mismo hizo el Seguro Social con la diputada Grace Hernández, cuando dijo que la empresa de la minera nada más tenía 2.000 empleados y no 7.000 como andaban diciendo, y sacar la certificación en cantidad de trabajadores y en cantidad de montos de dinero, millones del Seguro Social. Es decir, así como los medios han perdido el monopolio de la información, también está el hecho cierto que el que miente lo desmienten de inmediato. Por eso la importancia de la narrativa. Pero nosotros, por lo menos en mi opinión, en los últimos dos temas que estamos mencionando, tanto para la caja del Seguro Social como para el tema de la minería, lastimosamente, por más que sí uno puede desmentir y se desmintió y se desmiente a la gente, a mí, o sea, sí quedaron en la narrativa de la sociedad mentiras que pareció que mentiras repetidas mil veces se convirtieron para cierta gente en verdades, ¿no? Y sobre todo con el tema de la caja del Seguro Social, que ciertos grupos, yo creo que a propósito, presentaron una narrativa alterna que para mucha gente era más conveniente creer, y por más que se les desmintiera y se les desmintiera y se les desmintiera, quedó de cierta manera como en la idea, pues, de la sociedad. Y eso para mí es peligroso. Bueno, Cristi, ahora se escucha mejor. mucho mejor. Ahora, qué mejor. Cristi,
de lo que me pudo adelantar Gustavo Méndez ayer, lo que acabas de decir, prácticamente está escrito en piedra. Hay resultados muy contradictorios, sobre todo en los temas seguro social. ¿Y por qué? Porque, bueno, y ahí entramos a uno de los temas que le apasiona a Gonzalo. En tiempos modernos, como los que estamos actualmente, estos equipos de comunicaciones de la presidencia, de los ministerios, de las instituciones, no pueden seguir pensando que todavía estamos viviendo en 1999. O sea, los equipos de comunicaciones, en el caso para analizar el tema estatal, tienen que tener una agresividad, en el buen sentido de la palabra, una agresividad informativa muy intensa, porque los adversarios van a tener o van a tratar de tener una mayor capacidad de generar lo que se llaman las matrices de opinión. Y de lo que me pudo adelantar Gustavo, dice que tú sabes bien los años de años que yo tengo haciendo encuestas y los años de años que tengo haciendo encuestas en Panamá. Pero es la primera vez que me salen resultados tan contradictorios entre sí, como vamos a ver, me dijo en el caso del Seguro Social, producto de lo que Cristian acaba de decir. O sea, no hay aumento de la edad de jubilación, por amor a Dios, no la hay. Pero como estos otros sectores que adversaron la propuesta se dedicaron a la gotera, ¿no? Decir, hay aumento, hay aumento. Ya la ley está aprobada, ya la ley está vigente y siguen diciendo que hay aumento de la jubilación. Eso es una nueva realidad con la que tienen que vivir los gobiernos de todo el mundo y las organizaciones de la sociedad. Es una nueva realidad, sin duda alguna. Y por eso reitero mi opinión, o sea, las oficinas de comunicaciones, de información, todas estas cosas tienen que ser concebidas para tiempos modernos y no para tiempos ya pasados. Sí, tienen que tener una respuesta rápida al menos, ¿no? Yo le Y contaba a agresiva. Pepe que estamos buscando 4 redactores. Yo recomendé a Icar, pero parece que no lo buscaron. No, pero por Dios, hay que buscar no, jóvenes de 20 años, ¿no? A ver, no, un momento. Fuera de broma, porque Icar redacta muy bien. Un momento. No es un tema de edad, Gonzalo. No te enredes en eso. No es un tema de edad. Es un tema de actitud. Le voy a Es un tema de actitud frente a la responsabilidad que tienes. Y ojo. Si tú eres una... Espera, déjame terminar la idea. Si tú eres una persona, vamos a suponer, de 50 años de edad, periodista, pero has logrado a tu edad y con tu experiencia transitar a los nuevos mecanismos de información, tú estás en la agenda, tú estás en el radar. Tú estás actualizado. Si tú estás a 50 años, periodista, con mucha experiencia, pero sigues pensando en la máquina de escribir o en la computadora con torre, tú estás muerto. Pero es que, profe, miren, y hay un dilema actual y que vemos claramente los que trabajamos formación de equipo. O sea, yo puedo entender el joven actual que se quiere comer al mundo, que maneja plataformas, que maneja sistemas operativos, que maneja sistemas de edición y todo. Pero cuando hacen los informes y empiezan a manejar plataformas, están totalmente lejos del mismo concepto editorial. Entonces yo le digo, ¿ese es el titular? ¿Ese es el colgado? Ahí viene un problema. ¿Ese es el resumen? No, porque estamos trabajando, y yo siempre le digo a los muchachos, estamos trabajando con la misma materia prima, la noticia. A diferencia que son diferentes plataformas, diferente estilo y diferentes formas de presentarla. Pero igual es la misma materia prima. Pero un momento. Y aquí yo salgo en defensa de mis queridos jóvenes. Porque, profesor, me toca trabajar con muchos de ellos y cuando te sientas a hablar con ellos, la forma de pensar es diferente, pero tiene un porqué. Y la razón es, la noticia es la misma, pero no es lo mismo titular para una web o para un periódico que titular para un video en YouTube. Sí, que es lo que le estoy explicando. Y ahí le puedo decir que los jóvenes, por la rapidez mental que quieren y que buscan con un clic,
son más diestros que el que tiene 50 años. Se lo puedo asegurar. Sí, pero la línea editorial, lo que tú tienes que No, comunicar, José, son dos una cosas cosa es la distintas. destreza, así es. Una cosa es la destreza, Gonzalo, que eso no es tema en discusión. O sea, punto Y lo tuyo, dije, te eso quieres es comer así. al mundo. Y Lo otra dije, sí. cosa es el concepto de lo que es la El noticia, de lo manejo, que es la información el manejo. y de lo que incluso plantea Carlos, que es, bueno, ¿y cuál es el titular aquí? Vamos a ver, ¿cuál es el titular? Hay algo que Cristi no me dejará mentir, que se llama clickbait. O clickbait, si usted lo quiere llamar así, majunche. ¿Y qué es lo que busca el clickbait o clickbait? Que usted haga clic con el titular. Y ojo, y el titular no Pero, necesariamente Gonzalo, tiene que ver con la noticia, ojo. perdóname, Gonzalo, que en ese sentido, yo que no soy periodista, pero eso que acabas de decir Eso no ha no cambiado. ha cambiado. Eso O no ha sea, cambiado. sea, yo que redacté yo llegué casi al final todavía de redactar para periódico impreso. O sea, yo empecé redactando para periódico impreso. O sea, el concepto, lo que cambió fue la rapidez en lo que tú tenías que tener la noticia y por ende la profundidad de la noticia. Pero la manera en la que tú titulabas para el impreso, para que la gente quisiera leer esa noticia y la estructurabas, eso en web no ha cambiado tanto. Ahora, que es un poco parecido a cómo se titula para redes sociales. Lo que yo diría más que solamente del lado periodístico, un poco regresando al tema original que estábamos hablando de la desinformación. Yo lo que pasa es que creo que hoy, en el mundo de hoy, no solamente es que hay que ser más agresivo y hay que tener estrategias para poder explicar un tema, explicar una noticia, pero para competir con alternative facts, que fue una palabra que se puso de moda en la primera era Trump. Esta idea que hay gente que te va a discutir hechos ciertos como si fueran de verdad. Y yo con las discusiones que las dos grandes discusiones que las hacen más complicadas, la de la mina y la del seguro social, es verdad que yo vi un poco más de proactividad por parte del gobierno con el tema del seguro social, a pesar de que no fueron tal vez tan efectivos, pero fueron más proactivos en la comunicación con respecto a la minería en la era Nito fue completamente inútil No, y eso fue un ineficiente. perfecto desastre. Un perfecto desastre. Ahora, por qué es importante para el momento que nosotros tenemos, que nos viene en los próximos meses? Es porque nosotros todavía tenemos unos temas muy sensibles. La minería, Sí, Río Indio. Río Indio. Es importante que nosotros como sociedad tomemos esas decisiones basados en hechos reales y que otra vez no se empañe la cancha, por así decirlo, con grupos que son muy efectivos en manejar la comunicación, porque yo tengo que decir que las organizaciones sindicales con el tema de la caja del Seguro Social fueron sumamente efectivas en su comunicación, a pesar de que gran parte de lo que decían no era cierto. Tenemos que estar muy claros en qué es la realidad y cuáles son los intereses en el medio que van a empañar la cancha para que esto otra vez no se convierta en una olla de presión de la sociedad. Pero voy a meter ahí la cucharada para ligar un tema con otro, profesor. Sin demeritar el argumento que usted trae, el argumento que trae Cristi. Pero basados en que lo que digan los sindicatos u organizaciones en Panamá con respecto a algún tema no fuese mentira, sino fuese real. También hay una realidad, profesor, que, por ejemplo, la certeza de castigo brilla por su ausencia y este tipo de discursos empieza a calar y empieza a generar lo que hablamos el día de ayer. Por Nadie supuesto cree en que sí, nadie. Son así. Y viendo lo ocurrido ayer en la Contraloría, uno dice, bueno, entonces también damos papaya nosotros, pues. Bueno, a ver, te me adelantaste porque quería tocar ese punto con este tema que estamos analizando. Es decir, tienes una realidad que tienes una sociedad, en el caso de Panamá, frustrada, desesperanzada, en algunos casos hasta amargada, que no ve que el Estado le responde al nivel que quisiera que le respondiera. Pero fíjate una cosa, que qué bueno que mencionaste, porque yo lo iba a mencionar también. La conferencia de prensa del Contralor ayer. Yo no tengo ninguna duda, yo no sé ustedes, pero yo no tengo ninguna duda que una auditoría de la Contraloría o de una empresa privada iba a arrojar una situación
como la que él mencionó, de no prestar, no pago de préstamo, honrar el contrato cabalmente. Pero hay una realidad, Gonzalo, que es lo que a mí me ha llamado la atención, y no digo que estoy molesto ni en contra de lo que ha hecho el Contralor Flores, al revés, me parece bien que haya hecho los auditos, y asumo que también lo va a hacer con las otras concesiones, asumo que es así. ¿Sabe qué? Por la salud de la sociedad, y que pueda decir, mira, esta otra concesión sí está en regla y ha cumplido cabalmente. Esta otra tampoco ha cumplido. Esta otra sí ha cumplido. Listo. Pero fíjese lo que pasó ayer, Gonzalo. Y yo en eso sí te adopto una actitud crítica. Si no todos, la mayoría de los medios, e incluso diputados en intervenciones en la Asamblea, dan como un hecho cumplido, palabra de Dios, hasta la amo, Señor, lo que el Contralor ya dijo. Ya. Fíjense lo inmediato y lo superficial que estamos siendo como sociedad. Y no estoy diciendo que el trabajo de la Contraloría no haya sido bien hecho, bien ejecutado y que hayan logrado esos hallazgos. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que uno, sobre todo en este negocio de medios de comunicación y de responsabilidad frente a la opinión pública, dice, oye, él dice que son 1.000 y pico de millones, pero espérate. A mí que la de Panama Ports me cae mal, pero espérate, le voy a preguntar a Panama Ports también qué tiene que decir al respecto. Porque Gonzalo, Panama Ports de salida te lo puedo anunciar, te va a decir, oye, ustedes panameños no se acuerdan cómo estaba el puerto de Balboa y Cristóbal cuando nosotros lo recibimos. ¿Ustedes no se acuerdan de eso? ¿Y cómo son esos puertos hoy en día? O sea, Panama Ports te va a invocar la inversión que han hecho. Porque entiendo, no me hagan caso a mí, que eso es parte del contrato, que si tú de los dividendos inviertes, cuidado, eso está en el contrato. Entonces, todo el mundo se fue detrás de la información del Contralor, que aplaudo el hecho de que haya auditado la empresa, que haya auditado el contrato, yo lo aplaudo, pero no veo el juicio crítico de decir, bueno, espérate, pero Contralor, las grúas de pórtico esas que estaban allí no estaban cuando ellos empezaron, porque no existían. Esas grúas que vemos ahí debajo del Puente de las Américas, que creo que son azules, como están allá en Cristóbal, eso no existía cuando estaba Balboa de Cristóbal. No existía. Ellos recibieron, el Estado panameño, recibió de los gringos el puerto de Balboa de Cristóbal en estado ruinoso, según dijeron en aquel momento hace 20 y tantos años. Pero ahí, entonces, pero cuidado, no, yo cuidado, estoy, que lo que diga el Contralor no lo podemos tomar ya como esto está escrito en piedra y me tienes que pagar 1.000 y pico millones de dólares. Yo no estoy diciendo que sea palabra de Dios, te alabamos, Señor, lo que diga el Contralor. Ya él anunció que va a introducir esa demanda penal al Ministerio Público. Pero bien, profesor, ahí es donde viene el tema que le cabrea al panameño. Y es así, y digamos que le cabrea con justificación, valga la redundancia. No, porque si el cabreo es con mala información, está jodido. No, un momento. ¿Cómo que no? ¿Qué te pasa? Espérese un momento. Si el cabreo es con mala información, está jodido. Espérese un momento. Es que mi tema no va hacia la mala información. Mi tema va hacia los tiempos que va a tomar la justicia para dictaminar. No, hombre, si no pierdas claro tu que tiempo sí. con eso. Porque yo lo que esperé escuchar del señor Flores ayer es que iba para el Ministerio Público a denunciar a su antecesor. ¿Y lo dijo? Eso no lo dijo. ¿Pero cómo no? ¿Lo dijo? Para, no. No lo dijo. En toda la conferencia se encargó de decir que el señor, su amigo, Solís, no tuvo la culpa. A ver. Eso lo dijo. ¿De qué estamos hablando entonces? Pero, ¿saben eso qué es lo que lo dijo. Y Cristi, segundito, hay que confiar. ¿Por qué? Porque una fuente anterior, que era el Contralor Solís, dijo que todo estaba re lindo. Lo dijo. Y ahora esta fuente, que es el Contralor, está diciendo no. Mira todo lo que ha pasado aquí y lo que hemos encontrado. Ahora, si vamos a la contraparte, que es Panama Ports, profe, ¿cómo se maneja actualmente la comunicación de Panama Ports? El Contralor dijo, voy al Ministerio Público a presentar la denuncia penal. Va a presentar las denuncias. Bueno. Va a presentarla, eso sí. Ahí está. Bueno, pero ahí yo sí creo que aquí esto lo podemos juntar a un tema un poco más grande, que no solamente está pasando mucho en la sociedad panameña, pero está pasando a nivel global. Y es, nosotros estamos muy acostumbrados como a lo que llaman reaffirmation bias, el bias de que nos quieren reafirmar lo que nosotros ya pensamos. Ojo, Panama Ports es una compañía que ha estado sumamente cuestionada en Panamá, no de ahora, sino por mucho tiempo, ¿no? Entonces, ya hay una impresión de la sociedad
que hay algo turbio con Panamá Ports. No sé si es cierto, no sé si es falso, pero esa es la impresión que por distintas razones, en distintas ocasiones, Panamá Ports se ha hecho en la sociedad panameña. Ahora, también es verdad que nosotros, en las sociedades del mundo, no solamente Panamá, estamos cada vez más inclinados, en vez de querer analizar los hechos, hecho por hecho, a creer lo que ya nos confirma un pensamiento que nosotros tenemos. Y es un pensamiento sumamente de tribu. O sea, es como aquí yo me pongo a discutir gente que apoya las políticas de Milei y después apoya las de Trump cuando son totalmente cuando una contradice completamente a la otra. Entonces, eso simplemente es que se trata de reafirmar lo que ya piensas y volver a afirmar tu tribu. Tú dices, yo estoy en contra de todos los gobiernos, no importa qué haga el gobierno, porque todos los gobiernos son unos corruptos. Ese es el pensamiento. Eso no nos permite evaluar caso por caso. Y esto Exactamente. nos está pasando, y no solamente es en Panamá, es a nivel mundial, pero no estamos pudiendo sacar cada caso en su contexto y estamos mezclando todo en una Pero, misma Cristi, bolsa. dije, Eso es muy tóxico. a ver, una cosa es lo que usted dice, que es cierto, y toda la suspicacia que puede haber alrededor de Panama Ports, que no está comprobada. Ahora bien, eso no exime, profesor, eso no exime que la justicia tarde en este país. El ejemplo es Odebrecht. Ahí está. El ejemplo es Odebrecht. Entonces, si es cierto que la gente se molesta, que la gente se cabrea, porque dice, ¿para qué? Si la justicia no va a llegar, si la justicia tarda. Entonces, el Contralor presenta la demanda o la denuncia penal en el Ministerio Público y la pregunta que se hace el ciudadano a pie es, ¿realmente alguien va a caer? ¿Cuánto tardará Pero mira, eso? A ver, yo por ahí, un aporte, Cristi, un aporte de un oyente que me parece que es válido rescatarlo. Me dice Edwin, la mayoría de los millones de los que habla el Contralor son producto de la equiparación que se hizo en el gobierno de Mireya Moscoso, lo cual es cierto. Sí, Eso cierto. es cierto, pero la gente no se acuerda de esa parte. Es decir, están sustentados en algún decreto de gabinete o ley. Es decir, no hay delito. Resumen, si no hubiera habido equiparación, el país hubiera recibido 1.000 y tantos millones, pero adivina que sí hubo equiparación y todo el mundo lo sabe. Sí. Yo le digo, eso lo creo y yo creo que la empresa se va a defender. Y él me responde, de acuerdo, pero creas un ambiente innecesario. La gente escucha que robaron X cantidad de millones y ya lo quieren crucificar. Luego se cae el caso y la gente dice que la justicia no sirve. Sí, pero hay un aporte rapidito a este tema, porque en la conferencia de prensa, el propio Contralor dijo que jamás fue refrendada por la Contraloría, pero se extiende el contrato. Ahí hay también unos aspectos que hay que hilar fino para entender este asunto, profe. Porque ¿cómo yo extiendo un contrato nuevamente si la documentación que me pide el sistema o me pide la normativa para yo entonces refrendar, no los tengo? Porque el Contralor habló también inclusive que Panamá Port no presentó documentación importante para que casualmente se diera la extensión del contrato. Por eso, Icar, esas imágenes, ¿cómo es? Una imagen habla más que 1000 palabras. Y hago el símil con el famoso almuerzo. Cuando yo vi la foto del Contralor Flores con el Contralor Solís, riéndose, amable, compadre, yo dije, aquí no va a pasar nada. Porque yo no digo que Flores y Solís no se tenían que reunir. Claro que se tenían que reunir para hacer una transición responsable. Pero tomarse fotos, reídos, muertos y chocando manos y qué bueno verte de nuevo y no. La reunión se tenía que dar, pero yo no me hubiera dejado sacar la foto. Pero es que mire lo que no dice. ¿Se dan cuenta la diferencia? Sí, no, le impuso un pin y todo, y foto y todo. Yo me acuerdo clarito del asunto. Me acuerdo clarito. Mira lo que dice la Contraloría. Lo dijo Flores, argumentando que los hallazgos de la auditoría, de la Contraloría, durante la administración pasada fueron malinterpretados, cito textualmente, o distorsionados, especialmente por la Autoridad Marítima de Panamá, que es la que tiene que levantar el tema de la auditoría. O sea, los cañones del Contralor Flores apuntan a la MP. En ningún momento... Que es parte del juego. Exactamente, porque es el que quiere, exactamente, es el que revista el contrato de la ABP. El ente rector. Pero jamás se habló de la Contraloría. Pero ojo, que aquí me está mandando una fuente la información que dice, según el contrato original, la renovación no requería refrendo, sino una auditoría de cumplimiento. ¿Eso lo explicó el Contralor?
En su momento, ¿Solís lo explicó? No. No. Bueno, Se empeñó en defender y de hecho lo declaró documentación reservada. Yo me acuerdo de esta conferencia de prensa. Todo alrededor de Gerardo Solís fue un manto de duda. Eso es una realidad. A ver, todo lo que tenía el sello de Gerardo Solís generaba duda. Es así. A ver, ¿tuvo un rol protagónico en el asunto? Sí, era el contralor y por ende tenía la responsabilidad de auditar también y controlar. Es cierto, es cierto. A ver, cuando uno habla de Panama Ports Company en el gobierno de Laurentino Cortizo, son muchos los nombres que empiezan a salir a relucir. El señor Solís, obviamente allí en el top, Rojas Pardini, que era el representante del gobierno en la junta directiva de Panama Ports Company. Y la pregunta que yo le digo y le hago, profesor, porque aquí varios oyentes me están escribiendo es, entonces usted dice que la justicia en Panamá es rápida. No, yo no he dicho eso. No, le Gonzalo, pregunto. Yo estoy respondiendo, yo no he dicho eso. No, y yo siempre Perdón, Cristi, yo lo que estoy diciendo es que no nos podemos ir, como bien dice Cara a cada momento, en alegre tuna, detrás de lo primero que nos dicen. Somos muy dados a eso. Lo primero que nos dicen, ya nos fuimos detrás de eso. Y no vemos los contrapesos de lo que nos están diciendo. Y yo creo que con el tema de los tiempos, yo siempre he dicho que en Panamá, y una de las cosas que creo que esta Corte Suprema de Justicia ha tratado de trabajar en ello, pero es verdad, nosotros no podemos decir que en Panamá hay un Estado de Derecho cuando hay fallos que se toman 6, 7, 8 años. O sea, la mora judicial en Panamá es una vergüenza. Es horrible. Que aquí es indiscutible, eso es un problema real que tiene el país. Ahora, lo que pasa es también que nosotros lo que después ahora entramos en una cacería de brujas, que es un poco lo que dice el profesor. Y yo digo, no es que la justicia, yo quiero que la justicia sea rápida, sí, pero yo quiero que se falle en derecho. Y para fallar en derecho se tienen que tomar las consideraciones adecuadas. Y lo que no podemos ahora es entrar en un frenesí. Y esto no es por defender a una empresa que ha sido tan cuestionada como ha sido Panamá Ports. Ojo. No, y que ojalá se fuera, Cristi. Exacto. Pero lo que no podemos entrar es como sociedad en una constante cacería de brujas. Yo concuerdo con lo del profesor. No es que la justicia, en Panamá la justicia es lenta. Y aquí, por ejemplo, con todo el caso del señor que está en una embajada, todo cómo se ha demorado y han demorado los procesos, a mí me parece una burla también. Y no solamente eso, en los casos que ni siquiera son de alto perfil, hay fallos que la gente se muere esperando sus fallos en el país, sin duda. O sea, eso es un problema que tiene el país, pero pero también es un problema las cacerías de brujas. Pero le voy a decir algo, Cristi. Más allá de la crítica que ustedes hacen sobre el señalamiento o no, o el garrote que se le da a alguien sin siquiera haber sido juzgado, que eso es cierto. Bueno, hay que destacar que al menos el señor Contralor se paró de frente a decir lo que estaba ocurriendo. Porque en 5 años Gerardo Solís no lo hizo nunca. Sí, eso es cierto. Pero es que ese no es el punto nuestro. Eso no es mi punto. No, el punto de ustedes... El Contralor hizo su trabajo. El Contralor dijo, estos son mis argumentos para yo presentar una denuncia penal en Contraloría. Sí, pero ¿por qué exime a su antecesor de todo lo que ahí sí viene la crítica. Porque por eso lo dije al comienzo, lo reitero sobre 200 veces. En este caso, hay que hilvanar fino. ¿Y por qué? Porque Solís formaba parte de la Junta Directiva de la AMP, de la Autoridad Marítima de Panamá, en donde se discutió la renovación del contrato. Además, yo me acuerdo porque yo estuve en esa conferencia, Solís declaró confidencial el acceso a esa auditoría, incluidas realizadas a PPC, Panama Port Company. O sea, tú no me puedes decir a mí, no, es que la culpa la tiene la MP y olvidemos porque Solís todo re lindo y precioso. No. Ahí está, esa crítica es válida. Su trabajo era controlar, auditar, fiscalizar. Muy válida. Entonces tú no vas a ver ahora en Alegre Tuna, ahora está el Contralor, en las 2 televisoras echando cuentos, no sé cuándo va a traer aquí para que hable aquí el Contralor. No, pero a ver. Ahora va en Alegre Tuna con su equipo a denunciar, pero por favor, a Solís no me lo investigue. Pero él no puede decir eso. Ante el Ministerio Público. Él puede introducir una demanda, así como la puede introducir cualquier persona. Si en la conferencia de prensa el señor Contralor se desgajó en halagos de Solís y le dijo no tiene la culpa en nada, ¿tú crees que no lo va a refrendar también el documento que va a presentar? Ahí está, va a presentar la denuncia y punto. Pero no me investiga Solís. Y eso sí, porque de las figuras de la administración pasada, sin ganas de crucificar a nadie, pero una de las figuras más cuestionadas de la administración pasada, con razón, opacidad total. Con una opacidad total, fue la figura. Y yo tengo que diferenciar a Solís, porque yo me acuerdo cuando él fue el magistrado del Tribunal Electoral en la era Martinelli.
Yo era periodista en la prensa y yo me acuerdo después que él sale de ahí como presidente del Tribunal Electoral, pensar que él había hecho una muy buena labor en una situación muy complicada que fueron esas elecciones del 2014. Pero Gerardo Solís como contralor, su función para entrar en más allá de las cosas que se pueden, por lo menos que todos vimos, y no las que se escuchaban, porque las que se escuchaban de las contralorías paralelas, de una oficina en Costa del Este, más allá de eso, más allá solamente de cómo él en su gestión como el fiscalizador del Estado panameño fue una cosa, fue más allá de lo que uno puede decir que eran solamente rumores, en mi opinión. Entonces a mí me parece que ahora salir, yo creo que el actual Contralor ha tratado de hacer una diferencia, de mostrarse muy activo en sus labores, pero pararse ahí a tomarse una foto con Gerardo Solís me parece... Mire, Gonzalo mencionó algo que yo no lo puedo sacar de la ecuación. Como quiera que el Estado panameño es accionista o es parte, sí, es accionista Es accionista minoritario. minoritario de Panamá Ports, el Estado panameño, desde que eso existe, ha tenido representantes en la junta directiva. No, la suerte que tiene ese sujeto, que yo no me acuerdo del nombre, porque una vez llamamos a uno que era miembro de la junta directiva, oiga, ¿hay algún informe? Yo los informes los presento al Ejecutivo. ¿Alguna vez nosotros los panameños hemos escuchado un informe de algún representante de Panamá, de los intereses del Estado panameño en Panamá Ports? ¿Alguna vez hemos escuchado un informe? ¿Sabe cuándo? Jamás. Jamás lo hemos escuchado. Entonces, es que lo que yo reclamo, yo no cuestiono el trabajo y la conferencia de prensa del Contralor. Lo que yo reclamo es que nosotros, como gobernados, tengamos un poco el juicio crítico un poco más desarrollado. Es a eso lo que yo apelo. O sea, ¿a dónde están todos los que han sido representantes en la junta directiva de Panama Ports en representación del Estado panameño? ¿Y qué dijeron? Panamá tiene el 10% de... Sí, Cristi, pero como tú Pero tienes una silla en la junta directiva, No, sí, es una silla. tú No, tienes no, no, acceso no. a la información. No estoy cuestionando, digo, nada más para ser exactos, Panamá, para el Estado panameño tiene el 10% de Panamá Ports, o sea, no es una Creo cuestión. creo que tiene 2 sillas en la junta. A mí me dijeron que era uno solo. ¿Se nos fue el profesor? Profe. Se fue Lo puso en mute. 1 o 2, o los que sean, representan los intereses, han representado, representaron y representan actualmente los intereses del Estado panameño. Y yo nunca he escuchado a nadie, desde Pérez Valladares hasta Mulino, a ningún representante de los intereses del Estado panameño en Panamá Ports dar un informe. Yo entiendo que no se lo tiene que dar al país. La lógica me dice que se lo tiene que entregar al Ejecutivo y a su vez el Ejecutivo darlo a conocer al país. ¿Eso alguna vez ha ocurrido? Nunca. Entonces de pronto hacemos barullo. Hey, por mí, yo detesto a Panamá Ports. Yo quisiera que nunca hubieran estado en este país. Los cuentos que yo he escuchado de Panamá Ports, que no los puedo repetir porque no tengo forma de probar nada, son patéticos. Eso que dijo el oyente de la equiparación, yo estaba en la asamblea cuando eso de la equiparación. Yo me acuerdo. El famoso plumillazo. Un escándalo. Esto fue el famoso plumillazo del gobierno del presidente Moscoso. Un escándalo. Pero tenemos la mala costumbre como sociedad de reaccionar como llamarada de capullo. La otra semana nadie habla de Panamá Ports. Bueno, le cojo apuesta. La otra semana sale el señor de la embajada, hace otra gracia y corre los medios allá a los reflectores. Y ya nos olvidamos de Panamá Ports. Y deseo equivocarme, ojo, deseo equivocarme. Deseo que la auditoría que hizo la Contraloría le metan la lupa, que vaya al Ministerio Público y que cuando el Ministerio Público haga la investigación, entonces diga, oye, espérate, sí, aquí trae el Contralor esto, pero ¿sabe qué? Aquí hay fulano, tiene que venir aquí a decir qué pasó en esto. Mengano tiene que venir, el que era contralor, los que eran representantes de la Junta Directiva. No digo que son culpables de algo. Digo que si hay responsabilidad o no. A eso me refiero. Y que seamos una sociedad más crítica. Eso es lo que yo digo. Pero bueno. Vamos a ver en qué termina esto de Panamá Ports. Gonzalo tiene expectativas favorables. Bueno. Yo sí, pero a ver, es que, profesor, ahí es donde yo voy. Pues yo no puedo rechazar, o sea,
de plano no puedo rechazar las palabras del Contralor en el sentido de al menos nos regala un ápice de luz sobre lo que puede pasar con Panama Ports. ¿Por qué? Porque venimos de una ejecutoria de la Contraloría que fue completamente opaca. Sí, pero nadie ha cuestionado la decisión que la Pero tomó nadie está muchos meses cuestionando atrás. lo que No, así es. Nadie ha cuestionado. A ver, Así es. no, están diciendo, no, es que le están cayendo como garrote. Le estoy diciendo, sí, el señor dijo, esto es lo que nosotros encontramos. No. Vamos a denunciar al Ministerio Público. Pero, no. Gonzalo, tú estás Gonzalo, mira, distorsionando Gonzalo, totalmente desde- nuestras a ver, palabras. desde el Sí. primer momento que asumió el cargo, el Contralor hizo una conferencia de prensa y dijo, Perfecto. hasta las universidades voy a auditar. Perfecto, muy bien. Es su trabajo. Perfecto. Y se Es su aplaude, trabajo. y Y se se aplaude. le dio su voto en ese momento. Perfecto. Están saliendo los Muy resultados. bien. Lo que tú no me puedes venir a mí y decir, Contralor Flores, es que el ex Contralor no tuvo responsabilidad alguna. Bueno, pero y ya lo estoy deslindando. de Bueno, pero responsabilidad el alguna Ministerio en la Público conferencia. verá si tiene responsabilidad o no. Porque él va a presentar la Oiga. denuncia. Junio Una del pregunta. 2021, la Junta Directiva del MP autoriza la renovación automática del contrato entre el Estado y Vuelvo a- Panamá Port para operar los puertos de Balboa y Cristóbal Icar, por otros 25 Icar, años más. ¿qué o sea, dijo? hasta el 47. Icar, ¿qué dijo el señor Contralor? Que la AMP tiene responsabilidad acá. Si usted me dice que el señor Gerardo Solís era directivo de la AMP, si la denuncia es contra la AMP, pues será investigado. Formaba parte de la Junta Directiva con voto Será y con investigado. voz en su momento. ¿Puedo hacer una pregunta que no tiene nada que ver? Venga. Solamente por pura casualidad. Sí, señora. ¿Sabemos si ya auditaron a la UNACH? ¿O si la van a auditar? Bueno, vamos a ver cuando venga Habrá eso. que ver. Vamos a ver cuando venga la UNACHI y, O sea, y otras universidades que se han constituido en cuartel invierno de los partidos políticos. Si hay alguien de la Contraloría que nos está escuchando y digo, esa es una auditoría que a mí me encantaría, como a mí el tema de las universidades me apasiona, Ujú. me encantaría saber los resultados de una auditoría de la UNACH. Ujú. Lo digo, Bueno, lo pongo ahí. le pongo un elemento adicional en esta discusión interesantísima, como siempre, y con lo que los oyentes o los seguidores veo que reaccionan. Observen un detalle. A ver, particularmente Icar, que Ajá. tiene 50 años pateando calle. Es malo, ¿no? Ustedes han advertido que de un par de semanas para acá, el tema del agua en diversas comunidades ha estado generando cierres de calle. Sí. Han advertido eso, me Sí, imagino. sí. Algunos medios lo han registrado. Y yo observo esto, y esto no es nada nuevo para que sepan, Gonzalo. Esto es recurrente. Cada cierto tiempo, a lo largo del quinquenio, vas a ver que la comunidad tal se tira el agua, se tira a la calle porque no hay agua. Que la comunidad tal se tira, listo. Usualmente, a ver, los moradores, y en eso Gonzalo defiende a los moradores, y no deja de tener un punto favorable el argumento, que dice, es que si no lo hacen no les paran bola, no les prestan atención. Y yo creo que hay algo de eso. Yo creo que hay algo de eso. Porque ¿quién carajo puede vivir sin agua permanentemente? Una locura, profe. Bueno, Una es locura. una realidad objetiva. Bien. Pero resulta que cuando hablamos de esto, también tenemos que recordar que por décadas, gobiernos pasaron, gobiernos pasan, ahora está el de Mulini, en el 2029 vendrá otro, y el tema del IDAN no se termina de resolver. ¿No es así? No se termina de resolver. Porque la velocidad a la que crece la población y que se va dispersando es más rápida que la velocidad a la que el IDAN puede ir supliendo el agua potable. En la mayoría, Gonzalo, no en todos, porque sería injusto decir que en todos, en un alto porcentaje de cierres de calle hay un diputado detrás, o hay un representante, o hay un aspirante a candidatura de alcalde, o de representante o de diputado. Reitero, en la mayoría, no estoy diciendo que en todos. Porque la protesta es justa y es correcta. Tú estás obligado como Estado a darme agua. Tú estás obligado a darme ese servicio público y no me lo estás dando. Pero ese reclamo que es correcto, que es válido, tiene que venir de la mano de decir, hey, tienes razón, pero acuérdate que aquí han dejado pasar muchos años y con el IDAN no se ha hecho todo lo necesario que había que hacer.
y ahora andamos corriendo detrás de los requerimientos de la población, porque estamos corriendo. El IDAN anda corriendo detrás y siempre viene allá atrás. Pero observen ustedes, cuando estos cierres y estas protestas se dan justas de reclamo de agua potable, esa falta de agua no ocurrió de ayer para hoy. Esa falta de agua viene ocurriendo hace mucho tiempo. Y que hay que resolverla, claro que sí. Pero cuando cerraste la calle, no es verdad que al día siguiente el IDAN vaya y te va a conectar el agua. Eso no va a ocurrir. Porque la infraestructura que el IDAN requiere para todo eso está atrasadísima. Lo que sería interesante saber, con la actual administración del IDAN, cuáles son las grandes inversiones que tiene el IDAN durante este quinquenio, para saber que todas estas poblaciones que hoy están protestando, si les va a llegar agua o no. Pero es que, ¿sabes qué pasa? El tema del agua me parece fascinante porque es un microcosmo de a veces Sí, cómo funcionan las así cosas es. malas del Estado. Porque hace mucho tiempo yo tuve la oportunidad de escuchar a quien en ese momento era el ministro de Asuntos del Canal, Rómulo Rux, hacer una presentación sobre un proyecto que él tenía, que era la famosa Autoridad del Agua, que era hacer una nueva entidad parecida, o sea, moldeada a la ACP para quitar el IDAN básicamente y poder manejar el recurso del agua. Un poco la idea era despolitizar el IDAN. ¿Por qué? Porque en ese momento estábamos teniendo todos los problemas del agua por las sequías. Eso fue un verano que no hubo agua, que tuvieron que hacer cortes de agua y se presentó este proyecto. Lastimosamente, el señor Rux no tuvo capital político porque mucha entonces gente decía que lo que se buscaba era privatizar el agua. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasaba? En ese momento se había dañado, creo que era una hidroeléctrica, algo se había dañado y tuvo que entrar la ACP a arreglarla. Y yo me acuerdo preguntar, ¿y por qué la ACP no capacita a la gente del IDAN para que el IDAN lo pueda arreglar? Y alguien me responde, es que lo hacemos, pero cada 5 años los vota. Entonces, Claro. Política. entonces yo lo que pasa es que yo creo que el agua, nuestro problema del agua, un poco refleja el problema que nosotros tenemos en la administración de recursos públicos. Por un lado, tenemos gente que si realmente se hiciera el cambio que el IDAN necesita, van a empezar a gritar que se está despolitizando, se está privatizando el agua. Por otro lado, entonces tenemos que sacar la política de la entidad pública y decir, no, no vamos a nombrar al sobrino del diputado, vamos a nombrar ingenieros que tengan la capacidad y la gente se va a quejar. No solamente los recursos, es tener el material humano y la estructura de la institución para poder resolver el problema. Cristi, pero el problema del IDAN no se resuelve nada más cambiando la etiqueta, que quita el IDAN y ponga una autoridad del agua. Porque, vamos a hacerlo como el canal, pero o sea, el éxito del canal, ¿cuál es? Entre otros, que el barco paga antes de que pase, ¿no es así? Aquí la Claro. gente tiene que entender que tiene que pagar el agua, que esa es la otra parte de la discusión. Esa es la otra parte de la discusión. La gente tiene que entender que tiene que pagar el agua. Entonces, ¿en qué quedamos? Sí, porque, a ver, profe, Cristi, Gonzalo, de la audiencia, vamos a tomar la propuesta del señor Rux en su momento. Creamos la autoridad, profe. Todo bello y precioso. La asamblea crea la autoridad y empecemos con nombrar la cabeza. ¿Quién nombra la cabeza? ¿A dónde va la ratificación de este nombramiento? O sea, este tema no es, como dice, crear una institución porque ya lo vivimos con la autoridad de aseo, ¿eh? Ya lo vivimos con la autoridad de aseo y le quitamos la competencia a fulano para hacer al sotano y al final fue un fiasco, un desastre. Aquí el tema es la toma de decisiones. Hay que accionar y tomar decisiones sin miramientos, ¿eh? Sin miramientos que es el gobierno de turno. Pero en ese momento, cuando se hizo la propuesta de la Autoridad del Agua, la manera en la que el señor Rux y sus asesores habían estructurado esa entidad, a mí me parecía que tenía mucha lógica. Porque sí, yo creo que en Panamá pues la gente tiene que pagar el agua, pero al mismo tiempo yo creo que parte de lo que pasa, que el Estado, no solamente el agua, pero el Estado en general, le cuesta poder dar servicios públicos de calidad. En gran parte tiene que ver, no con todo, pero el capital humano y la manera en la que funciona la entidad, la manera en la que la entidad está, ¿cómo se llama? Está en su eficiencia, en su tecnología, en la capacidad que tiene de retener el personal necesario. Sí. Si nosotros nombramos y votamos cada 5, primero que nombramos a la gente que no tiene las aptitudes necesarias para poder
que la entidad funcione. Y además, cuando tal vez un gobierno los contrata, los votan cada 5 años, es muy difícil que las instituciones puedan brindar servicios de calidad. Y yo creo que en ese momento la propuesta que yo escuché del señor Rux era exactamente tratar de crear una estructura pública, pero que parecía que estuviera moldeada como una empresa privada, parecida Sí. al ACP. A ver, Cristi, yo tengo un especial respeto por la entidad, por el IDAN. Y conozco gente de trayectoria de años en el IDAN, que ostentaron cargos, sí, con mando de decisión, sí. Pero yo y Carl Reyes estoy de acuerdo con, ojo, que no es aumentar tarifa, tasar consumo, que es distinto a aumentar tarifa. Yo estoy de acuerdo en que se tase el consumo y se pague por lo que usted consume. Lo que consumes. Pero si yo en estos momentos planteo eso como director del IDAN, todos los ojos se van a voltear ¿a quién? Al presidente de turno. Porque tiene un componente de carácter político, de arrastre. De arrastre. Y pero volvemos también- al tema, también- Cristi. Pongas a quien tú pongas, a la persona más graduada con un termómetro. Pero cuando hay que tomar decisiones, el componente siempre va a ser político, Cristi. Pero sí, pero a lo que yo digo es que también nos hemos enfrentado a una institución que cuando viene un problema, ni siquiera puede arreglar lo que debería ser su propio problema y tiene que llamar a la CRE que lo arregle por ellos. Eso también es una realidad. O sea, eso para mí refleja un poco el despropósito que es la institución, cuando la institución, que es la que debería estar en la vanguardia de estos temas para poder, no me acuerdo qué fue lo que se dañó en el 2014, no me acuerdo si fue una hidroeléctrica, si fue una, no me acuerdo qué fue, pero me acuerdo que fue todo un tema que tuvo que entrar la ACP a ir a arreglarla, porque el IDAN no tiene ni siquiera la capacidad para hacer eso. Sí. Entonces, ¿en qué quedamos? Pero bueno, nuevamente, Cristi, o sea, ¿por qué todo el mundo paga el celular? Y en Panamá es el país más celularizado de la región, me dicen. 2, 3 celulares. Hay más celulares que población. Ah, pero todo el mundo lo paga al día. Yo mejor ni hablo de eso. ¿Por qué? ¿Por qué todo el mundo paga la electricidad? Usted paga Todo su el mundo cuenta paga la celular, ¿no? electricidad. Si usted no paga su cuenta celular, se la cortan. Punto. Se la cortan, así es. Pero sabes que el agua no, la gente se tira a la calle, no. Ey, Icar, ustedes la conocen. ¿Cómo Aseo Capital en Arraiján ha logrado que la gente pague? Oiga, esa gente va con un puerto, ¿cómo le dicen? Punto de pago, puerto de pago, ¿cómo le dicen? Punto de pago, punto de pago. Ajá, en mano, así, ve, en mano. Usted, venga, vean, ahí mismo. Como Oye, debe ser. no te estoy hablando de agua, Como debe ser. ni de celular, ni electricidad. Recolección de basura. O sea, ¿cómo es posible que una empresa como Aseo Capital haya logrado en Arraiján lo que muchos pensaban que no se iba a poder lograr? Y ahí está, Aseo Capital tendrá a lo mejor tendrá algunos defectos por ahí, recogiendo la basura en Arraiján, ahora también la están recogiendo en Capira. Pero mire, yo voy a hablar de mi comunidad, del corregimiento de Don Bosco. Nosotros en Don Bosco no estamos viendo eso ahora mismo. ¿Qué está haciendo la Junta Comunal en Don Bosco? Que no estamos viendo estos vertederos clandestinos improvisados. También hay horarios, la gente lo saca al horario que es, no después que se va el camión. Hay un componente de verdad tan arraigado en este aspecto que yo meto también el componente cultural con el tema del agua y el tema de recolección de basura. Porque este país todavía se da el lujo, profe, Cristi, Gonzalo, este país se da el lujo de regar las plantas con agua potable, de lavar el carro con agua potable, de bañar el perro con agua potable, de baldear el estacionamiento y con agua potable. Todavía nos damos ese lujo. Mucha gente que viene afuera y me dice, oye, ¿verdad? Sí, es así. Oye, y con todo este panorama, para hablar de algo que estoy viendo acá en Ecuador, porque Ecuador, Gonzalo, al igual que Colombia, es un país que tiene de todo. Sí, señor. Al igual que Colombia, tiene de todo. Gas, petróleo, exportador de flores. Bueno, también tiene distintas, por así decirlo, distintas naciones dentro de un mismo estado, con sus propias características. Y cuando yo veo esta riqueza que tiene Ecuador, vuelvo al mismo punto que yo moriré defendiendo. Cuando resolvamos el problema de la educación, veremos con qué facilidad podemos resolver el resto de los problemas. Entonces, no se compadece que un país con indicadores económicos tan altos como Panamá tenga los problemas que tiene, como no se compadece que Ecuador tenga los problemas que tiene de pobreza y de desequilibrios sociales con toda la riqueza que tiene.
Ayer decía la presidenta de la Cámara Minera, ahora no me acuerdo si fue 3.000 millones o 7.000 millones en exportación solamente en materia de minería. En el caso de Colombia, que tiene una educación, en algunos aspectos, ahí veo que la Javeriana marcó entre las universidades, pero que también tiene serios problemas en educación, para que poder que la gente entienda, porque hay que tomar esta decisión o esta decisión, impopular o popular, pero hay que tomar decisiones. Mientras eso está ocurriendo en países como estos, en Panamá, no escapamos de esa realidad, y vemos cómo la dirigencia de los educadores se dan el tupé de anunciarle al país que viene una paralización nacional. Ojo, salvo que la ministra de Educación, que ya está aquí con nosotros, me corrija, no estoy escuchando a los educadores reivindicación salarial, no estoy escuchando a los educadores reivindicación de tratos en la aplicación de la ley de educación,